gástrica primero. La anatomía no voy a ser muy detallista porque ustedes la manejan ya, pero sí tienen que saber algunos términos esenciales, ¿no? ¿Dónde está el cardio? ¿Dónde está el fondo? ¿No? ¿Dónde está el duodeno? ¿Dónde está el píloro? ¿Cuál es la curvatura mayor? ¿Cuál es la curvatura menor? ¿No? Porque para poder entender lo que vamos a explicar después, ¿no? El estómago tiene como su irrigación principal a partir de las ramas de la arteria celíaca, ¿no? Del tronco celíaco. Y estas van a llevar hacia la gástrica izquierda, que va a discurrir a lo largo de la curvatura menor, la gástrica izquierda. Y estas se van a somozar con la arteria gástrica derecha, que a su vez es rama de la arteria hepática común. La arteria gastroduodenal va a dar origen a la gastroepipróica derecha. La arteria esplénica va a dar origen a la gastroepipróica izquierda. Y ambas se van a somozar a nivel de la curvatura mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos los procedimientos. La arteria esplénica también da origen a los vasos cortos. Y esos van a irrigar el fondo del estómago. El riego venoso, las venas gástricas izquierda y derecha son paralelas, como siempre, ¿no? Siempre las venas van con las arterias respectivas y van a drenar en la vena porta. Entonces, en pocas palabras, lo que tienen que saber básicamente de riego arterial y venoso en el estómago. Bueno, aquí hay una serie de ganglios que en cuestión de patología de cáncer son muy importantes, ¿no? Aquí en lo que está en verde son las estaciones de los ganglios linfáticos clasificados por la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Como ustedes van a ver aquí y en cualquier revisión que haga, son los japoneses los que más estudian el cáncer gástrico y han avanzado muchísimo en el cáncer gástrico. De hecho, hacen un diagnóstico temprano, a diferencia de nosotros. Nosotros los latinos, los americanos, difícilmente hacemos diagnóstico temprano. Ellos no, ellos sí trabajan hace mucho tiempo. Vamos a revisar en gastrectomías, dos gastrectomías, la gastrectomía subtotal y la total. La subtotal o parcial de estómago, así deducir, implica que se saque parcialmente el estómago. Puede ser proximal o distal, y cuando hablamos de distal, hablamos de extirpar sobre el antro los 2/3 distales del estómago, las 4/5 partes distales, o casi todo el estómago, como una gastrectomía subtotal. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una resección, hacer uso de esta operación? Hay indicaciones benignas, malignas y más raramente las que tienen que ver con lesiones de desvascularización del estómago, ¿no? Ya sean por traumatismos u otras lesiones. Pero hay una ventaja aquí en el estómago. El estómago está muy bien irrigado. Por eso que cuando hay una lesión, uno puede hacer solamente un tratamiento localizado, porque el estómago tiene mucha irrigación, es un órgano muy noble. Obviamente, se trabaja en esta técnica para tumores malignos, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, porque dirán, si nosotros queremos curar un cáncer, deberíamos hacer una gastrectomía total, deberíamos sacar todo el estómago. De hecho, en la actualidad ya no se hace eso. Se propone hacer más resecciones parciales. Y esta técnica va a ser idónea en cuanto a que se pueda controlar la enfermedad local y que podamos obtener un margen apropiado. Cuando hacemos resección parcial de estómago para tumores malignos, esa resección y la reconstrucción que hagamos, porque cada vez que hacemos una resección tenemos que hacer una reconstitución, una anastomosis, en distintos tipos, tiene que ir
con una terapia de adyuvante combinada, ¿no? Y hay que tener también en cuenta control de complicaciones. Tratar a veces la recurrencia del tumor. O sea, con esto, en estos casos vamos a poder utilizar este tipo de operación, las resecciones parciales, que es un grupo grande. Está indicada entonces hacer una resección parcial de estómago para adenocarcinoma, para tumores del estroma gastrointestinal, para tumores neuroendocrinos. Y linfomas no tiene mucho papel, tanto para los mal como para los no mal, excepto cuando se quiera controlar perforación gástrica o sangrado que no es susceptible de tratamiento endoscópico. El tipo y la extensión de la resección gástrica se van a determinar por la ubicación, dónde está ubicado el tumor, por la naturaleza, por la extensión de la enfermedad. Cuando hacemos uso de esta técnica, o sea, de la resección parcial del estómago, vamos a tener las siguientes opciones. O hacemos una terapia sistémica perioperatoria, o sea, antes de operar al paciente le damos tratamiento de adyuvante y adyuvante y hacemos una cirugía. Esa es una opción. Pero también podemos hacer inicialmente una cirugía y vamos a hacer después una terapia sistémica adyuvante posterior. Esas son las formas de hacer el procedimiento cuando querramos hacerlo. Aquí ustedes van a ver un algoritmo que les muestra qué es lo que se tiene que hacer en cada tipo de tumor, desde un cáncer temprano, y todo lo que cuál es el tipo específico que se va a utilizar. Aquí no se trata mucho de la terapia de adyuvante, sí se habla del, como les digo, el cáncer gástrico temprano. Se los dejo para que lo puedan revisar. Pero no solamente sirve para hacer tratamiento de patología maligna, sino también para patología benigna. Y por ejemplo, el tumor que más frecuentemente se opera, el más común es el leiomyoma. En eso hacemos resección gástrica parcial. Pero también se puede utilizar para el diagnóstico y tratamiento de lesiones submucosas. ¿Por qué se sube? Es normal, doctor. La vez pasada que ¿Se sube solo? Sí. De repente está como un timer, ¿no? Entonces, las lesiones submucosas que son menos comunes, pero que se pueden tratar también con una resección parcial de estómago, son el lipoma, el adenomioma y la poliposis juvenil. Pero lo más frecuente, repito, es el leiomioma. También se pueden hacer tratamientos de enfermedades no tumorales antes de que se diera el tratamiento para la úlcera. Ustedes ya no lo conocen, pero si ustedes revisan libros de cirugía de hace 10, 15 años, van a ver que la cantidad de tratamiento que se hacía para hacer tratamiento de úlcera. Cuando yo era interno, cuando yo estudié cirugía, sí había un capítulo grande para tratar enfermedad ulcerosa. En la actualidad no se ve eso, pero sí se puede utilizar algunas veces una antrectomía o gastrectomía distal, pero esto va a ser usado solamente como el último recurso, cuando ya no exista la posibilidad de dar el tratamiento médico, incluso cuando ya se ha hecho el tratamiento con la erradicación del Helicobacter pylori, cuando esto haya fracasado. ¿Cuántos de ustedes no se han hecho un estudio de úlcera o de tratamiento de Helicobacter pylori? El problema es que el Helicobacter pylori lo podemos tomar por contaminación, ¿no? Tomamos agua contaminada y tenemos el Helicobacter pylori. El problema es los pacientes que tienen úlcera. Ellos sí tienen que tener mucho cuidado. Un paciente que tiene una úlcera sí tiene que hacer tratamiento de todas maneras
para el cuarto píloro. Y hasta que no se erradique, no puedes dejar de tratarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué? A ver. Justamente en esos pacientes en los que tienen úlcera, la posibilidad de que eso se malignice es más alta. No sé cuántos de ustedes habrán tenido Helicobacter pylori. Yo sí he tenido, también he tenido una úlcera. Y me he hecho el diagnóstico, me he dado tratamiento y tengo endoscopías casi una cada 2 años, más o menos. Pero hay que hacerla. Pero entonces, antes no se hacía tratamiento quirúrgico, se hacía tratamiento quirúrgico y no médico. Y también se utiliza este tipo de resección cuando hay complicaciones de la enfermedad ulcerosa, o sea, no solamente la úlcera, sino las complicaciones. Por ejemplo, obstrucción de la salida gástrica, sangrado, perforación. Ya no vemos mucho esas patologías, pero cuando las hay que utilizar este tipo de operación. Otras indicaciones para hacer resección parcial, por ejemplo, para entrectomía o una gastrectomía distal, es para eliminar la fuente de hipergastremia en pacientes con Zollinger-Ellison. O también cuando hay tumor carcinoide. Esto va a depender si es tipo 1 o tipo 2. Y la extensión en estos casos, en el tipo 1 y en el tipo 2, va a depender del tamaño y el número de lesiones. Y también se puede utilizar para el tipo 3. Aquí se puede utilizar una antrectomía, una gastrectomía, pero además se puede hacer también una gastrectomía total con disección ampliada de ganglios linfáticos. Entonces, esas son indicaciones no tumorales que se van a hacer con este llamado grupo de resecciones parciales de estómago no tumorales. Pero no solamente se utiliza para patología benigna, sino también, y esto seguramente que lo han visto ya bastante, ¿no? ¿Quién no sabe qué es un sleeve gastrectomy? ¿Sí sabe qué es un sleeve gastrectomy? ¿No? Se lo presento ahorita. Es la manga gástrica. Pues es un tipo de resección parcial de estómago. La manga gástrica o sleeve gastrectomy es un tipo de operación. ¿Y para qué sirve el sleeve gastrectomy? ¿Para qué sirve? ¿O la manga gástrica? ¿Para obesidad? La indicación debía ser realmente para obesidad mórbida. Lastimosamente, en nuestro medio se utiliza muy comercialmente y se opera a pacientes que no deben operarse, ¿no? Deberían operarse pacientes que tienen un IMC de más de 35, pero a veces pacientes con IMC de 25, de 30, se operan y después es una catástrofe. Pero ¿cuál es el principio de esta operación? Miren, aquí tenemos el estómago y esto es lo que se hace en esta operación. Se hace una sección con sutura mecánica de la mayor parte de la curvatura mayor. ¿Cuál es el principio de esta operación? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuál es el principio? Que se produce mayoritariamente aquí en esta zona, en la zona que se va. ¿Cómo se llama la hormona? La grelina. La grelina tiene que ver con la saciedad. Pero ustedes saben que esta operación surgió como una casualidad. Muchos de los procedimientos surgen por casualidad. No era un procedimiento que se creó para operar aquí. Hace algún tiempo, un cirujano en Francia estaba haciendo un bypass gástrico. Un bypass gástrico era hasta hace un tiempo el gol estándar para manejo de cirugía bariátrica.
¿Qué es un bypass gástrico? Es una operación que combina dos técnicas. Hace un estómago pequeño y además desfuncionaliza una cantidad X de intestino. Entonces, por dos mecanismos hace que el paciente pierda peso. Primero, que como su estómago remanente es más pequeñito, no puede ingerir muchos alimentos. Y en segundo lugar, excluye una cantidad de intestino, donde se realiza la mayor cantidad de absorción de los nutrientes en un paciente. ¿Dónde? En el intestino. ¿En dónde? En el órgano del hígado. De ayuno. De ayuno. Entonces, esa técnica hace eso. Si esa técnica se aplica a un paciente que tiene un IMC de 25, lo más probable es que se desnutre y se pueda morir. Entonces, ¿qué pasó? Estaban operando en Francia a un paciente súper obeso y durante la cirugía se complicó el paciente y el anestesiólogo le dijo: doctor, se acabó la operación, tengo que sacar al paciente. El cirujano solamente había hecho la primera parte, había hecho la reducción del estómago. El paciente fue a UCI, se fue de alta después, y cuando lo controló al paciente se dio cuenta que había perdido peso. Entonces empezaron a buscar por qué razón sucedía eso. Y se dieron cuenta que esta operación, pues sí tiene algunas, justamente por lo que hemos dicho, ¿no? Por lo de la cantidad de curvatura mayor que se saca, y básicamente se disminuye la cantidad de lugares donde se produce la célula, de las células que producen grelina, es que también se alteraba en general la digestión en los pacientes. Entonces se empezó a utilizar. El problema es que tiene indicaciones muy precisas. No se puede utilizar libremente, y acá lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Porque el seguimiento de esos pacientes implica hacer un seguimiento de más de 2 años. Definitivamente no creo que hay muy pocos cirujanos que lo siguen, ni siquiera 6 meses. Los dejan. Los operan, claro, el paciente baja el peso rapidito, pero después las complicaciones son: si uno se va muy alto, ¿qué tenemos aquí arriba? El esófago. Si no lo hace bien, hace exenosis de esófago. No pueden comer después. Los problemas son bien serios. Por eso esta operación la tiene que hacer definitivamente una persona, no una persona, sino se tiene que hacer en un centro. Si algún día tiene que operar a algún familiar, llévenlo a un centro de cirugía bariátrica, no donde hay un cirujano que hace cirugía bariátrica. Es decir, ser cirujano bariatra y hacer cirugía bariátrica. Bueno, pero también se puede hacer para traumatismos, como dije, ¿no? Este tipo de operaciones, no hablo de la manga, ¿no? Sino hablo de las resecciones parciales de estómago. La ventaja, como les dije, que el estómago tiene mucha irrigación, entonces esto nos da bastante margen, ¿no? Porque está bien vascularizado. Surge la disyuntiva entonces: ¿qué hacer? ¿Operar por laparoscopía o operar por cirugía abierta? Siempre queda esa pregunta. De hecho, se hace por cirugía laparoscópica, por cirugía abierta. Como en todo, va a depender primero de la cirugía que tú vayas a hacer, de la experiencia del operador. Y si vas a hacer laparoscopía, no solamente tienes que saber laparoscopía, sino tienes que saber, primeramente, tienes que tener experiencia en procedimientos abiertos. Y no estamos hablando de procedimientos abiertos cualquiera, o sea, sino una persona que haya operado cáncer. Si no has operado cáncer por vía abierta, mejor no te metas a hacer la laparoscopía. Vas a tener problemas serios. Y tienes que saber, obviamente, realizar una disección. Tienes que saber reconstituir anatómicamente, y eso que estás haciéndolo tiene que ser lo más adecuado posible. Y esto se tiene que tener más en cuenta cuando son patologías oncológicas, ¿no? O sea, si bien se puede hacer tratamientos de
de patología benigna, cuando se hace tratamiento de tumores malignos, esto tenemos que hacerlo con mucha mayor razón. También va a depender mucho del cirujano, ¿no? Del paciente, y sí se sabe que el abordaje laparoscópico puede ser más factible en aquellas cirugías en las que se requiera una disección mínima, ¿no? Resección en cuña o en manguito, para indicaciones benignas, ¿no? Para tumores estromales, tumores no muy complejos. Se ha utilizado también el abordaje laparoscópico para resecar cánceres invasivos, y he mostrado que en Asia y en Europa que hay viabilidad y seguridad oncológica al hacer una gastrectomía laparoscópica parcial en cáncer gástrico temprano y en cáncer localmente avanzado. Sí se ha logrado, pero si ustedes se fijan, la mayor cantidad de nombres que yo voy a colocar acá abajo son japoneses. Los van a revisar, vean las diapositivas. La mayoría son japoneses, porque son los que más trabajan acá. Entonces, cuando nosotros hagamos una gastrectomía ya por vía abierta, siempre es preferible hacerlo por línea abierta. Hablo de gastrectomía abierta, ¿no? Y se van a utilizar retractores. Es necesario que antes de hacer la disección, ya sea por vía abierta o laparoscópica, se explore minuciosamente la cavidad abdominal, y esto incluya las superficies peritoneales. ¿Y para qué? Para poder evaluar enfermedad metastásica y para poder hacer una extensión de la enfermedad locorregional. Se describe que la laparoscopía puede ser muy útil para eso, para hacer una estratificación. Si nosotros no podemos lograr un margen gástrico proximal adecuado, lo más conveniente es que se haga una gastrectomía total. O sea, si llegado el paciente no podemos asegurar esto, pues lo que nos queda es hacer una gastrectomía total. Entonces no es como antes, ¿no? Que de frente se iban a hacer gastrectomías totales porque se pensaba que era el tratamiento curativo. Y lo que hay que buscar es un margen quirúrgico óptimo. Se busca una cirugía potencialmente curativa para cáncer gástrico, y el objetivo aquí es mantener un margen de resección de tumor R0 en el examen patológico. Se puede llegar hasta un R1, pero aquí esto se asocia a una supervivencia que no es mejor que la R0. Hay que tener en cuenta que para lograr una resección 0 hay que hacer lo que se llama biopsia por congelación. Cuando ustedes vayan tengan la oportunidad en hospitales como en Radial, en Almena, y entren a una cirugía gástrica, se van a dar cuenta que ellos hacen biopsias por congelación. ¿Por qué? Porque inmediatamente eso lo analizan y les va a dar una visión. Y de acuerdo a esos resultados, les van a decir: ojo doctor, la pieza que ha sacado no tiene márgenes libres. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el cirujano? Ampliar los márgenes. Y esto está probado que esa nueva decisión mejora el pronóstico de algunos pacientes con cáncer gástrico. Ya está estudiado eso. ¿Cuáles son las técnicas de resección que existen? Estas son gastrectomías parciales, ¿no? La excisión local o resección en cuña. El objetivo aquí va a ser obtener un margen apropiado. Siempre va a ser eso, ¿no? Tratar de buscar márgenes adecuados. Hay que tener en cuenta mucho cuidado cuando se hace la unión gastroesofágica o del pylori para evitar que haya complicaciones. Se pueden utilizar una o dos rapadoras, y cuando se utilizan dos, se hace como una cuña triangular. Se llama por eso cuña. Se saca un pequeño fragmento de tejido gástrico. Pero también se puede hacer una gastrectomía en manga, que es la que ya les mostré hace un momento. Y ahí efectivamente ya conversamos que tiene que ver con sacar la mayor cantidad de curvatura mayor, y tenemos un estómago tubular, este estómago tubular, y sabemos también que en este lugar, y debido a la ausencia del fondo, donde se produce la grelina, es que vamos a tener disminución del peso. Estamos muy cansados.
casualidad. Así es la vida. Se pueden hacer entonces los siguientes procedimientos: andrectomía, gastrectomía subtotal. Para pacientes ya hemos dicho que se utilizan para úlcera, para tumores neuroendocrinos, para adenoma gástrico. ¿Y qué cosa es la andrectomía? La andrectomía o gastrectomía subtotal distal. Lo que vamos a hacer es extirpar la porción distal del estómago. Aquí lo vamos a ver en esta zona, ¿no? Esta es una andrectomía subtotal distal. Cuando hacemos esta operación, va a quedar un remanente de estómago que lo vamos a asomozar. ¿Y cómo se van a asomozar? Se va a reconstituir haciendo las operaciones, ¿no? Si yo hago un Milrod 1 o un Milrod 2, ¿no? ¿Cómo es la Milrod 2? Esta es la Milrod 2. ¿Qué diferencia hay entre la Milrod 2 y la Milrod 1? En los dos hacemos lo mismo. Resecamos un segmento de estómago. Estamos hablando de la parte distal, ¿no? Por eso está de acá del 2 al 4. Todo esto vamos a sacar. Y esto de aquí lo vamos a asomozar con una sal. ¿Qué puede ser? ¿Duodeno o yeyuno? Si es Milrod 1 será duodeno. Si es Milrod 2 será. Y esas son operaciones que también se hacían muy frecuentemente antes. Ahora se hacen mucho menos. De hecho, el Milrod 1, su utilidad es básicamente para cáncer muy inicial. El Milrod 2 se podía utilizar, tiene complicaciones, hay problemas con los símbolos de gastrectomía, ¿no? DAMS y todos esos cuadros. Y hay otra forma también de hacer la resección, ¿no? Una gastrostomía en Y de Rux. Una Y de Rux. Es una Y. Eso es lo que se hace también, se hacía antes en cirugía bariátrica. Un bypass y se hacía una reconstitución en una Y. O sea, hacer una gastro-yeyuno y hacer una yeyuno-yeyuno, ¿no? Un intervenosomosis. O sea, dos tipos de. Y eso es lo que se hace más en la actualidad. La Milrod 1 y la Milrod 2 se hacen mucho menos. Entonces, esa es una gastrectomía distal subtotal. Los japoneses han creado unas operaciones, como esta, por ejemplo, la gastrectomía con preservación de la función, porque se dieron cuenta que, ya dijimos, ¿no?, que el problema del Milrod 1 y Milrod 2 era los síndromes post-gastrectomía. Entonces ellos siempre, como están a la cabeza de la parte gástrica, han creado esas técnicas, ¿no? La gastrectomía parcial con preservación de la función. Y lo que van a hacer es limitar justamente esto. Pero solamente se hace en centros de alta especialización. O sea, no es una técnica que se utiliza mucho en Norteamérica o en Occidente. Ellos son los que las utilizan. Y lo ideal, no deberías hacer esa técnica si no la conoces. Y como no la haces normalmente, y además porque el cáncer en el occidente se detecta más avanzado, no es tan precoz. Entonces esas técnicas ya no son tan adecuadas. Y por eso estas técnicas son aplicables entonces a cánceres gástricos tempranos, no viables para resección endoscópica, que no se elimina por completo mediante la resección endoscópica, ¿no? Y se puede hacer una linfadectomía de 1 o de 2. De 1 es cuando se sacan los linfáticos que están cerca del estómago, ¿no?, los ganglios perigástricos. Y el D1 más es cuando llegamos a lo largo de las principales arterias neurovasculares, por ejemplo, arterias gástricas celíacas, gástrica izquierda, hepática y esplénica. Eso es lo que se llama el D1, la linfadectomía. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes para esta preservación de la función? La gastrectomía proximal o la gastrectomía con conservación del píloro. Son dos técnicas que los japoneses utilizan. Y esta, la gastrectomía proximal, se hace para el carcinoma de la parte superior, y obviamente esta con conservación del píloro, si su nombre dice que es conservación del píloro, entonces va a ser para el carcinoma de tercio medio del estómago. Y
estas técnicas, repito, no son frecuentes en el occidente. Nuevamente, porque el diagnóstico es más tardío. Nosotros tenemos, a pesar que ha mejorado, pero no llegamos todavía a tener esas cifras que tienen los japoneses. Esto ya indicando la gastrectomía con preservación de función, se puede hacer, dije, una gastrectomía proximal, y en este caso se extirpa la porción superior del estómago, aquí entre 1 y 2, eso es lo que se va a extirpar. Y después se hace la reconstitución igual, ya sea por una yeyunostomía o una gastroyeyunostomía, como está aquí. Hay la gastrectomía con preservación de píloro. Esta se hace en estos niveles, entre el 2 y el 3, porque no vamos a llegar al píloro, ¿no? Nos acordamos del píloro y no vamos a tocarlo, se va a preservar el píloro, se mantiene el esfínter pilórico. Y la continuidad se hace a través de una anastomosis gastrointestinal con el estómago remanente, como está acá en la parte B. Se reseca y después se hace una anastomosis gastrointestinal. Como siempre, tenemos que regresar un poco de evidencia y ver qué es lo que se está haciendo en el mundo y por qué se hace. Entonces, en este estudio que se hizo en el 2020 encontraron equivalencia oncológica entre esta operación de preservación del píloro y la gastrectomía distal para el cáncer gástrico temprano. Eran iguales. Y el ensayo CLAS, es otro ensayo que se hizo, no tuvieron información a largo plazo. Como esta son técnicas que no se hacen normalmente en Norteamérica y en Occidente, no va a haber mucha información, porque recuerden nuevamente, el cáncer gástrico temprano es menos frecuente en Norteamérica. Y sí se ha podido encontrar que esta operación con conservación del píloro, disminuye el síndrome de Dumping, regurgitación de bilis y también aumenta el riesgo de retraso de vaciamiento gástrico. ¿Y si da? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con el paciente? Esos pacientes, cuando ustedes los vean, tienen vaciamiento gástrico y se desmayan. Pero usualmente hay problemas parales, hay problemas también que tienen que ver con metabólicos también. Les van a dar tratamiento con insulina, o sea, lo que pasa es que empiezan a secretar demasiada insulina. Bueno, esta operación tiene que ver con reducir este síndrome y la regurgitación. Por eso es que lo crearon. Comparando cáncer gástrico subtotal con total, se ve acá que lo que se tendría que hacer para pacientes con cáncer gástrico no temprano, o sea, ya no para ensayos iniciales, lo que se debe hacer es una linfadenectomía de 2 y el margen gástrico proximal adecuado. Si no se puede hacer, si se puede hacer este margen gástrico, se deja como una gastrectomía subtotal. Pero si no logramos un margen gástrico, lo que hay que hacer es una gastrectomía total. O sea, las opciones para un cáncer que no es temprano, C3, 2, 4, es dependiendo de si se puede o no lograr un margen proximal adecuado. Estudian qué puede haber qué relación hay entre la gastrectomía subtotal y la total, y se encontraron en estos metaanálisis que cuando se hacía la gastrectomía subtotal había una disminución de las fugas anastomóticas, pero la movilidad no mejoraba.
Y otro estudio con 4 ensayos, con un metaanálisis, encontraron que la gastrectomía subtotal tenía tasa de complicaciones posoperatorias, fuga de anastomosis, complicaciones de la herida, pesos peritoneales, mortalidad, más bajas. Eran bastante buenos. Y en un estudio a largo plazo encontró, cuando se estudió la subtotal con la total, que en la subtotal había una calidad de vida mejor, pero en los primeros 5 años. Cuando pasaron los 5 años, esta calidad de vida disminuía. Entonces, ahí surge la controversia, ¿no? De hacer totalmente una gastrectomía subtotal o ir a una total. Pero por lo menos en 5 años va bien. Después de los 5 años ya empieza a decaer la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, ya hemos visto que los pacientes se reconstituyen, una vez que se ha hecho la resección, se reconstituyen con un BIRROT 1 a través de una anastomosis término-terminal o un BIRROT 2 que es una término-lateral y eso ya es el BIRROT 2. Y podemos tener isoperistáltica o antiperistáltica, ¿no? También hay una, estas también puede ser antes o por detrás del colon. ¿Qué cosa es isoperistáltica? ¿Qué es isoperistáltica? ¿Cuál es la diferencia entre esta que es isoperistáltica y esa que es antiperistáltica? Las dos son BIRROT 2. Las dos son BIRROT 2. Si se fijan acá hay un asa, ¿no? Que está yendo en el sentido del peristaltismo. En cambio aquí no. Aquí hemos subido un asa en omega y está yendo en contra del peristaltismo. ¿Y van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. Aquí vienen los síndromes por gastrectomía. ¿Por qué se produce la gastritis alcalina? Sí, ¿por qué se busca? Eso tiene que ver también con la gastritis alcalina y dependiendo del tipo y la extensión de la lesión. Pero ahorita te explico eso. ¿Por qué razón, para no se vaya la idea, por qué razón hay gastritis alcalina? ¿Qué es la gastritis alcalina? Es uno de los problemas de síndrome de gastrectomía. ¿Pero qué es la gastritis alcalina? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se da una gastritis? ¿Ah? ¿Qué pasa? El dibujo está ahí, ustedes lo pueden ver y me pueden decir por qué razón hay gastritis alcalina. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De qué? ¿Qué hay reflujo de qué? ¿Y qué pasa con ese contenido? ¿Cómo es ese contenido? Es alcalino. ¿Y qué va a hacer en el estómago? El estómago está preparado para recibir ácido, pero cuando llega alcalino, se produce eso, lo que les estoy diciendo, una gastritis alcalina. Antiguamente, ¿saben lo que hacían acá? Porque por acá subía, no solamente pasaba, sino también se iba, y peor, acá está en contra. Venía por acá, aquí el contenido venía, no solamente iba en el sentido del peristaltismo, sino también se iba al estómago. Y en este caso lo cambian así justamente para lo que tú estabas preguntando. Como está en contra, va a ser más fácil que no llegue, o sea, no va a ir al estómago tan fácil. Es más fácil que llegue el estómago del contenido de aquí
cuando es ISO que cuando es anisoperistal. Incluso cuando habían estas cosas se utilizaban acá un round complementario. Una operación que hacía una yeyuno anastomosis para que el contenido pasara, que viene por aquí, pasara directamente al intestino y ya no fuera al estómago. Pero nada de eso funcionó, ni la base de omega, ni el Voltaren. Lo único que funciona, prácticamente más problemas, es hacer, convertir todo en una hierro. Por eso es que también ya no se usa mucho este tipo de operaciones, por las complicaciones que había. De hecho, el Birron 2 tenía más complicaciones que el Birron 1, pero se utilizaba solamente para casos separados. Entonces, si todo lo vamos a devolver al final, cuando se quiere solucionar el problema definitivamente de los síndromes estos de postrastectomía, con una idea de root, entonces al final es mejor hacer realmente una idea de root y no intentar hacer solamente los bitcoins. Y esas son las variantes, ¿no?, del BIRROT 1: isoperistáltica, antiperistáltica y anticólica y retrocólica. Esta es la de Yerrux, que es la que se utiliza más, la reconstrucción más frecuentemente utilizada es una término lateral. Y es como queda, ¿no?, después de la resección. Una gastroyeyunal y una yeyuno-yeyuno. Intestino. Con eso se ha logrado mejorar los síndromes postrastectomía. Pero entonces, ¿qué voy a utilizar yo? ¿Cómo sé que si debo utilizar un BIRROT o utilizar una YDRUT? Y lo que se recomienda en general es utilizar YDRUT. La YDRUT tiene mejor tolerancia y mejor calidad de vida. Eso ha sido estudiado, pero en estudios que se han hecho, cuando comparan por lo menos dos técnicas, BIRROT 1, BIRROT 2 o con Brown, con lo que fuere, van a considerar, se han considerado en general todo, seguros, con tasa de fuga anastomótica, estenosis, morbilidad general, casi muy similar, o sea, cuando se han comparado entre ellos. Y a los 12 meses sí se vio, o sea, cuando ya se sigue más al paciente se ha dado cuenta que hay menor reducción de la gastritis remanente y hay una tendencia a un riesgo reducido de reflujo biliar y esofagitis, o sea, sí hay mejoría real. Seguimos con que la hierro es mejor. Esta revisión de Cochrane encontró que el BIRROT 1 tenía menor incidencia de reflujo biliar cuando se comparaba BIRROT 1 con YDRUX que la YDRUX, y la morbilidad y la estancia hospitalaria eran mejores que BIRROT 1, pero tenían iguales resultados en cuanto a calidad de vida. El problema de estos estudios es que todos eran en países asiáticos, o sea, no se ha estudiado en los países del occidente, porque entonces los datos de los japoneses no los podemos aplicar a nuestros casos. Y lo que se tiene que llevar ustedes como corolario de todo de la patología, que el BIRROT 1 está indicado a lesiones pequeñas, tempranas y bastante distales. Y esto es raro en nuestro medio, en Norteamérica, en Occidente. Y esta cirugía BIRROT 1, como les dije, se utilizaba antiguamente en la era de las úlceras, ¿no? Era una operación que se utilizaba para eso. Entonces, es muy posible que menos cirujanos occidentales tengan experiencia en BIRROT 1. Y otros estudios más, ¿no? Miren, en este estudio, cuando comparan gastrectomía, pérdida de peso, estado nutricional en un año de seguimiento, mejor en BIRROT 1, índice de masa corporal, niveles de proteínas, mejor en BIRROT 2, índice de masa corporal, disminución de colesterol en YDRUX. Entonces, este estudio
nos hace pensar que no solamente hay que revisar cuál es la técnica que vamos a emplear, sino también que tiene que ver con una combinación de factores, ¿no? Siempre en el ser humano, en nosotros, todo está en relación a factores múltiples. Se llama combinación de factores tumorales, quirúrgicos y del paciente. Porque, como ustedes ven, todos dan similares resultados. Pero eso no solamente tiene relación con la operación que utilicemos, sino también con esa combinación, repito, de factores tumorales, quirúrgicos y del paciente. Estas son los síndromes post-gastrectomía que les indiqué y donde cuál produce menos o más frecuentemente, ¿no? Cuando se habla de resección total, dejamos la resección parcial, hablamos en el caso de hacer una extirpación completa del tejido gástrico. Y está indicada en adenocarcinoma gástrico que afecta el estómago proximal, tumores del estómago gastrointestinal que afectan el estómago proximal donde una resección más limitada no es técnicamente factible, tumor carcinoide gástrico 3 o 4 que afecte la parte proximal del estómago, cáncer gástrico difuso hereditario, carcinoma en anillo de sello. Todas estas son indicaciones para hacer una resección total de estómago. Nosotros vamos a llegar casi siempre a pacientes, como repito, en estadios más avanzados, por eso es que a veces terminamos haciendo más gastrectomías totales. Pero también hay indicación para hacer tratamiento de resección total no tumorales. Son raras, ¿sí? No son muy frecuentes, por ejemplo en gastritis hemorrágica, cuando el tratamiento médico y endoscópico no nos termina. En esos casos podríamos llegar a hacer una gastrectomía total. Y cuando, por ejemplo, tenemos síntomas que tienen que ver con alteración de la fisiología gástrica, en pacientes que se han sometido a gastrectomía y reconstrucción parcial. En esos pacientes, lo más probable es que tengamos que hacer una gastrectomía total. Nuevamente surge la duda: ¿hacemos gastrectomía mínimamente invasiva o hacemos gastrectomía abierta? En esto, en cáncer, sí hay que tener en cuenta que cada abordaje es muy exigente y los cirujanos que la hagan tienen que ser realmente cirujanos capacitados para eso. Se ha informado que hay resultados satisfactorios a largo plazo en gastrectomía total laparoscópica, pero sí hay muy buena data que dice que se ha hecho cirugía gástrica laparoscópica con buenos resultados, pero la mayoría son de hospitales oncológicos. ¿Y qué es un hospital oncológico? Es el hospital que trabaja con mucha carga, con mucho volumen, ¿no? El INEF, por ejemplo, son expertos por la realidad en determinados lugares. Pero no solo, por ejemplo, un hospital de MINSA no debería trabajar de esa forma, porque esto está hecho para los lugares donde hay mayor carga de volumen, donde haces más cáncer, ¿no? En un hospital general, el cáncer no lo vas a operar frecuentemente, no te llega. Y si llega, lo va a operar un equipo determinado, ¿no? Generalmente un cirujano oncólogo. Cuando se hace cirugía abierta, pues lo que hay que hacer es siempre buscar márgenes quirúrgicos adecuados y utilizar la biopsia por congelación. Que nos pueden ayudar a nosotros a saber si vamos a hacer podemos hacer una restauración de la continuidad gástrica. Y generalmente, cuando se opera por vía abierta, lo que se va a hacer es operación en la línea media del abdomen superior. Podemos utilizar también la operación de Chevron. ¿Qué es la operación de Chevron? ¿Qué es la Chevron? No sé por la jugada que Es la subcostal bilateral.
Parece que en ambos casos la exposición es similar, pero la que se prefiere hacer es la línea media del abdomen superior, ¿no? Desde el cifoide hasta el ombligo. Esa es la que se utiliza. Pero se puede utilizar también, repito, la chevron, que es la subcostal bilateral. Y aquí vamos viendo todo el procedimiento para poder hacer una resección total del estómago, ¿no? Con un carcinoma gástrico o una gastrectomía profiláctica. Aquí hay una zona que se tiene que marcar con una supereprolene. Hay que ligar los vasos gástricos y gastroepizódicos derechos en su base. Después, ya cuando vayamos a hacer la parte de la resección, este es un instrumento para poder hacer resección y estructura mecánica, ¿no? Esto es una cirugía abierta, ¿no? Porque cuando se hace por la laparoscopía se utilizan las endolías, esta no es una endolía. Vamos a seccionar acá el duodeno hasta el píloro con esta GIA. Hay que evitar que no se lesione. Hay que tener cuidado con las grabadoras. Una oportunidad cuando estábamos en el Hospital Naval vino un cirujano, uno de los cirujanos más expertos en hacer cirugía bariátrica, y estaba operando a un super obeso. Y hay un momento en que para poder calibrar la anastomosis que se va a hacer del estómago al ayuno, de la boca anastomótica, se pasa una sonda nasogástrica, para que la sonda te diga cuándo tienes que dejar. Entonces, luego que has hecho eso, has pasado la sonda, ya vas a poder hacer la anastomosis con sutura mecánica. El anestesiólogo tiene que estar debe saber mucho la técnica, porque él es el único que puede retirar la sonda. La sonda ha pasado del estómago, ha llegado al yeyuno. Entonces, en el momento que el cirujano va a cliparla, va a cortar el estómago y va a hacer la anastomosis, el anestesiólogo tiene que retirar la sonda, la tiene que sacar. No se dio cuenta que estábamos en el procedimiento y la dejó la sonda. Entonces, cuando el cirujano puso la endolía, ¿qué creen que sucedió? Una catástrofe. Porque las grapas entraron en la... Imagínense un tubo y traten de poner grapas a un tubo. Volaron todas las grapas. Pero como ya cortó, porque ya cortó, lo primero que hace es cortar, o sea, estas endolías cortan primero y después ponen las grapas. Sangraba, pero no se imaginan cómo. Sangraba, pero si no hubiera sido porque el doctor que hacía esto, el doctor Ballester, era un eximio cirujano, probablemente hubiera fallecido. Pero no se miraba nada. Normalmente él utiliza 2 o 3 cargas. Creo que utilizó como 6 o 7 cargas, ¿no? Para poder... Y claro, le dijo de todo al anestesiólogo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Utiliza la cirugía. Seguimos haciendo la resección del estómago. Hay que ir en sentido cefálico, hay que identificar los vasos gástricos izquierdos, disecar a lo largo de la curvatura mayor, por fuera de la arcada gastroepifórica. Y después vamos a tener ya la parte del esófago, ¿no? Aquí está el esófago con un Trenpenrose, el cual hay que rodearlo, y vamos a llegar a la parte de resección. Aquí hemos colocado 4 suturas que se colocan y se va a seccionar el esófago utilizando un dispositivo de bolsa de tabaco. ¿Qué es lo que se busca después de hacer una gastrectomía, ya sea parcial o sea total? Hacer una reconstrucción. No podemos dejar el estómago cortado y no hacer una anastomosis. Entonces, el método óptimo para hacer una reconstrucción gástrica es que nos dé un reservorio funcional, preservar la continuidad duodenal y yeyunal y minimizar las alteraciones funcionales post-gastrectomía. Esto es todo. Eso es lo que debería pasar, pero no se logra. Ninguna técnica cumple estos criterios.
parece que la esófago-yeyunostomía en Yede-Rux con bolsa yeyunal es la que mejora resultados funcionales y mejor calidad de vida. Nuevamente, la Yede-Rux es la que, si me preguntan qué me tengo que llevar de esta charla, esta hora y pico que estoy hablando, porque el rotundo sirve para cirugía muy pequeña, casi ya no se usa, ¿no? Los problemas son bastantes y mejor hacer una Yede-Rux que hacer esos procedimientos en el rotundo del rotundo. Aquí, cuando intentamos hacer estas técnicas en una gastrectomía total, es anatómicamente imposible hacer una esófago duodeno anastomoso. No se puede, o sea, no podemos hacer un BIRROT 2. Un BIRROT 2 se puede hacer, pero no es raro hacerlo porque hay reflujo biliar. Entonces, lo que se hace es una esófago-yeyunostomía en Yede-Rux. Eso es lo que se prefiere. Y la rama de Rux se puede colocar antecólica o retropólica a través del meso del colon. Siempre esta asa tiene que ser lo suficientemente larga, más o menos 50 centímetros. ¿Para qué? Para prevenir el reflujo. Acabamos el esófago. Lo del intestino lo voy a pasar muy rápido porque hemos visto lo que se hace en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ya en la práctica? El yeyuno y el ilirio tienen que conocerlo y tienen que saber que tiene características propias, ¿no? Cuando ustedes estén en cirugía, cuando entra el cirujano, puede diferenciar claramente el yeyuno del ilirio, primeramente por el tamaño, ¿no? El yeyuno es ampliamente más grande que el ilirio, pero también hay diferencias, ¿no? Se dan cuenta aquí quién tiene más grasa, el ilirio, y miren cómo son los vasos, ¿no? Por eso lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el mayor calibre en el yeyuno, más disposición de asas horizontal en el yeyuno, mesenterio graso es mayor en el yeyuno, hay mayor número de vasculares en el yeyuno que en el ilirio, ¿no? Y las vasculares es menor que en el yeyuno que en el ilirio. Siguiendo esas diferencias vamos a poder saber cuál es el yeyuno y cuál es el ilirio. ¿Y cómo sé que estoy en el yeyuno o en el ilirio, además de las características? La irrigación de este conjunto yeyuno-ilio está dado por la arteria mesentérica superior, ¿no? Esta no solamente está en el yeyuno-ilio, también se distribuye en el colon derecho y nace en la cara anterior de la aorta, por debajo de la emergencia del tronco ciliaco. Y la irrigación venosa sigue un mismo trayecto. Sabemos que estas forman la vena mesentérica superior, cuyo tronco se ubica a la derecha de la arteria. En el área retroduodeno-pancreática, la vena mesentérica superior confluye con las venas mesentérica inferior y esplénica y forma el tronco de la vena porta. La vena mesentérica superior recibe el ángel colon derecho en parte del agaso pancreático duodenal y desemboca también en el tronco gastropólico de Henle. Es muy fácil definir cuál es el colon, pues es bastante, además del tamaño, tiene una serie de estructuras que nos van a permitir diferenciarlo. Vamos a tener los llamados apéndices epiploicos, las abolladuras o austras, las tenias, ¿no? Los apéndices epiploicos están aquí. Austras. Y tenemos que utilizar también las cintillas, ¿no? Cuando queremos ubicar el apéndice, cuando hacemos cirugía de apéndice abierta, recuerden que utilizamos el dedo, nada más, ¿no es cierto? No lo miramos el apéndice. ¿Han hecho apendicectomía? ¿En la práctica? Bueno, han hecho tratamiento de un divertículo, porque con esto no tiene apéndice. ¿Y qué utilizamos para poder encontrar el apéndice? ¿Qué estructura anatómica?
cómo se, el ciego no lo veo. A veces, ¿han visto de qué tamaño es la incisión? La unión iliocecal, La válvula iliocecal. o sea, ¿dónde se une? ¿Dónde es el ciego? ¿En la confluencia de qué? El colon tiene unas tenias donde confluyen, ahí está la base de implantación del apéndice. No intenten sacar el intestino en una incisión pequeña, pero no lo van a poder meter. Sí, no se podía. No se podía, ¿no? Me acuerdo que sacar. Colon derecho va desde el ángulo iliocecal hasta el colon transverso. Acá incluye el secoapéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la porción del colon transverso. El colon izquierdo va desde el borde izquierdo de la segunda porción del duodeno hasta la cresta ilíaca. Incluye el resto del transverso, el ángulo esplénico y el colon descendente. El colon pelviano desde la cresta ilíaca llega a la altura de la tercera vértebra, incluye el colon sigmoide, que es básicamente lo que tiene. Eso no lo van a poder ver en el conejo. Se dan cuenta que el conejo no tiene los ángulos. Generalmente vamos a trabajar en toda esa estructura grande que es el colon, pero eso es ciego, todo eso es ciego. Eso que es más oscuro, más grueso en el conejo, es ciego. En esa estructura trabajamos. Y después tenemos el recto. ¿Cómo es la vascularización del colon? En el ciego, en el apéndice, en el colon ascendente, el ángulo hepático y mitad proximal y el colon transverso son irrigados por las ramas colaterales derechas de la arteria mesentérica superior. Eso es lo que. Y el colon izquierdo, y la porción superior del recto por la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso es igual, siempre las venas acompañan a sus arterias respectivas. Lo de la resección ya no somos lo han visto ustedes, y es lo mismo que han visto en la práctica, y también a los chicos que estuvimos el lunes lo explicamos, no voy a demorar mucho en esto, pero sí tienen que ubicar, este es un intestino, colon, intestino delgado, lo que fuere, y hay una lesión. Como en todo, hay que hacer una ligadura de vasos, ahí son fases, ¿no? Hemos dicho que hay varias fases. ¿Cuáles son las fases para hacer una resección intestinal? Esa es la primera. La segunda. Sí, la segunda es una fase contaminada, pero ¿cómo se llama esa fase? La primera fase sí es original. La segunda fase. Digestiva. Es la fase en la que se hace el procedimiento. Y la tercera fase. ¿Qué pasa cuando hacemos la resección? La primero ligamos. Después, en la segunda seccionamos. Y en la tercera, ¿qué hacemos? Anastomosamos. Esa es la tercera fase, para cualquiera de los casos. Y utilizamos esos clams, ¿no? Ya los han utilizado. Han aprendido a utilizar este triángulo y a cortar donde se debe hacer esas ligaduras aquí. Y solamente ligar en la parte que está comprendida entre los clams de doble. La ligadura, y posteriormente vamos a tener esto de aquí. Eso ya dijimos también, que se tiene que cerrar. ¿Por qué se cierra? Y va a quedar así, dos cabos. Un proximal y un distal. Si son congruentes, vamos a poder hacer una anastomosis término terminal o término lateral. Pero si no son congruentes, vamos a hacer una término lateral o una lateral. La forma como hagamos una anastomosis va a depender del diámetro, del calibre del intestino que vamos a trabajar. ¿Y esta B? ¿Qué era esta B? Esta también es término terminal. ¿Por qué está oblicua? ¿Por qué está oblicua? Esta de aquí. Es término terminal también.
Acá también era eso. Las dos son, la A y la B son términos terminales. La C es término lateral y la D es lateral. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eso ya se los he dicho, el día, por lo menos el día que hemos estado o sea que he hablado 20 minutos en la práctica. ¿Ah? Cuando el tamaño sí tiene que ver, no es tan grande, hay una diferencia, pero no es tan grande como el ilium y el colon transverso, entonces se puede hacer una anastomosis así. Se hace esta anastomosis oblicua, que va un poco a contrarrestar esta diferencia de tamaño, pero termina siendo término terminal. ¿Cuál es más fisiológica? La término terminal, pero no siempre se puede hacer. Podría terminar haciéndose término lateral o lateral. Suturas que ya las han hecho, ¿no? Han hecho Lemberg, ¿no? Sí, han hecho Lemberg. Todo. ¿Quién no ha hecho Lemberg? ¿Qué tipo de sutura es el Lemberg? ¿Es total? ¿Es discontinua? ¿Y se utiliza material absorbible o no absorbible? Absorbible. ¿Es total o no es total? ¿Has hecho ya la práctica? ¿Sí? No, de la práctica de intención no. Todavía no has hecho la práctica de intención. Pero sí han visto la clase. Aquí se ve. ¿Qué pasa aquí? Esta parte de aquí es la mucosa. Una total atraviesa todas las capas. El Lemberg puede ser discontinuo o discontinuo. Es imaginante, no es total y se utiliza material no absorbible. El Hansen es parecido, pero la inversión es menor. Y el Cushing, miren, ¿qué pasó aquí? Atraviesa todas las capas, pero tiene menos inversión que el Connell. Aquí ha atravesado todas. ¿Han hecho con él? ¿No han hecho con él? ¿Ah? Bueno, han hecho Cushing, ya. Es parecido. Pero se han hecho. ¿Hicieron un término terminal o un término lateral? ¿Qué hicieron? Todavía no han hecho ustedes. Ahora se hace una anastomosis y lo primero que hago es la serosa anterior, la serosa posterior. Tengo los dos segmentos, ¿se acuerdan cómo terminó el intestino? Dos cabos, término terminal, y tengo que hacer una anastomosis. Lo primero que voy a suturar es la serosa posterior. ¿Con qué material? No absorbible. ¿Con qué puntos? ¿Qué puntos? Simple. ¿Cómo se llaman los puntos que utilizan acá en la serosa? Hace un momento conversamos. Lemberg o Halsted, cualquiera de los dos. Serosa posterior. Después aquí tenemos, ya no es la serosa, ¿no? Aquí hay mucosa. ¿Qué hacemos después? Continua, material absorbible. Y después terminamos desde este ángulo A hasta el B, y del B retornamos a la con él. Y finalmente terminamos otra vez como empezamos, con serosa anterior. Hicimos la posterior. Pídanles a los docentes que les muestren por qué es anterior y por qué es posterior. Aquí no lo vamos a ver porque no está en tres dimensiones. Pero ahí sí que se los muestre, se muestra, se da para que
entiendan. Y así es como se prueba, ¿no? ¿Y cómo se hace una lateral? Están dispuestos lateralmente, primero la sutura de la serosa posterior, cortamos paralelo, después vamos a tener esta abertura y seguimos con una anastomosis término terminal, como hemos hecho la término terminal, ¿no? Sutura continua y retornamos con puntos de Connell y terminamos con la serosa anterior. Aquí material absorbible y aquí material no absorbible. Cerramos siempre la brecha para que no haya hernias internas. Y ahí pueden realizar anastomosis de tipo manual y mecánica. La última parte de esta exposición está en relación al colon. Siempre utilizamos una resección en cirugía abierta para medir. Algunos utilizan las paramedianas, pero de hecho es mejor utilizar la mediana, ¿no? Algunos utilizan hasta transversos, pero no son muy adecuadas. Y de acuerdo al segmento del colon que vamos a resecar, está el tipo de operación, ¿no? La iliosectoectomía. Ahí la pregunta que les hice decía, se extrae una porción del ilio distal, ciego, el colon ascendente y el colon transverso, ¿no? Era una hemicolectomía derecha. ¿Sí respondieron todo? Hemicolectomía derecha. ¿Y la arteria? ¿Cuál era la arteria que decía que se unía? La gastroepiprólica derecha. Se puede hacer una hemicolectomía extendida cuando se incluye el colon transverso hasta el ángulo esplénico. La colostomía transversa cuando se incluye todo el transverso. La hemicolectomía izquierda se hace cuando se extrae el colon transverso a la izquierda de la arteria cólica media. La arteria cólica media es la que nos va a unir el punto, ¿no? Si yo lo hago a la izquierda de la arteria, es hemicolectomía izquierda. Si lo hago a la derecha, es hemicolectomía derecha. La sigmoidectomía para sacar el sigmoide, una colectomía total, la subtotal si es que sacamos la mayor parte, incluido del colon sigmoide, y cuando sacamos todo el colon, incluso el colon intraperitoneal, se llama colectomía total. Decía una pregunta, un paciente que se está operando de 45 años y tiene una lesión por trauma abdominal, hay una lesión ¿qué era lo que tenía que hacer? Entonces sí. ¿Qué marcado? ¿Qué marcaron ahí? ¿Cómo? Una resección segmentaria con anastomosis primaria. Siempre y cuando el colon esté bien vascularizado, cuando las lesiones son benignas, bien localizadas, traumatismos, enfermedad diverticular, inflamatoria, se hace esta resección. Y hacemos la anastomosis primaria si tenemos un colon bien vascularizado. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad diverticular, podríamos hacer una sigmoidectomía, pero puede hacerse incluso hasta una hemicolectomía izquierda si el colon descendente no es apto para la anastomosis. O sea, lo que nos va a decir a nosotros hacer tal o cual operación es cómo vamos encontrando la vascularización o el resto del colon que se va a dejar. Para enfermedades más extensas del colon, por ejemplo, como la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, se pueden hacer resecciones extendidas o incluso una colectomía subtotal o total. Y algunos pólipos grandes requieren incluso una operación de cáncer, ¿no? Por la posible malignidad. Y lesiones de apéndice ciego, derecha, colon ascendente, se trata con una hemicolectomía, que puede ser incluso hasta una colectomía derecha extendida. De colon izquierdo será una hemicolectomía. Cuando las lesiones están en el ángulo esplénico, se hace una resección limitada del colon transversal sigmoide y esto tiene que incluir la arteria cólica izquierda.
Una pequeña cantidad de tumores transversos se puede tratar con colectomías transversas. Siempre hay que tener en cuenta los márgenes quirúrgicos. Esto para encontrar una resección curativa del cáncer, ¿no? Siempre no menos de 5 centímetros del tumor a ambos lados. Las anastomosis son iguales. Término terminal, laterolateral, como ya hemos explicado para el intestino delgado. Y se van a utilizar grapas, ¿no? Grapadoras, que en el caso de la cirugía por laparoscopía no se llaman endolías, ¿no? De acuerdo al color es que van a tener el tamaño, ¿no? Grapas de 2 milímetros en cargas de 45-60 vienen en color verde. Ustedes van a ver cuando el cirujano pida, cuando tenga la oportunidad de ir a una cirugía laparoscópica, y van a ver que el cirujano debe una carga verde o debe una carga azul. Y eso es por el tamaño y la cantidad de carga que tiene, ¿no? La verde es de 2 milímetros, la de 1.5 son de color azul y las de 1 milímetro son de color blanco. Y estas blancas son para pedículos vasculares. La azul es para en cirugía intestinal y la de color verde se utiliza para cirugía gástrica y la de rey. De acuerdo a eso, va a ser el color porque es el tamaño, las endolías. Antes se pensaba que una u otra técnica, término terminal o lateral, era mejor que otra. Pero ahora se sabe que así se haga manual o mecánica, no hay diferencia. Probablemente sea un poco menos costoso hacerlo manual, es un poquito más rápido el mecánico, pero los resultados son muy similares. Incluso si cambiamos a término terminal o término lateral. Entonces, tampoco es mejor la anastomosis mecánica. Entonces, ¿qué debo utilizar? Eso va a estar siempre, como siempre. Si yo soy más experto en utilización de estructura manual, pues hago manual. Si tengo posibilidad de hacer cirugía con grapas, hago y tengo los recursos, pues utilizaré grapas. Algo que sí se hace poco es cómo tener en cuenta el flujo vascular que tiene el intestino, porque generalmente el cirujano toma la determinación de hacer o no hacer una anastomosis primaria revisando, ¿no? Por el color, por la vascularización, pero esas son medidas muy subjetivas. En la actualidad se puede hacer esto con estudios que nos den realmente perfusión. Esos estudios te van a decir que efectivamente ese colon, ese intestino, está bien perfundido y te va a dar la posibilidad de hacer una anastomosis adecuada. En la mayoría de los centros lo que hacemos es solamente al ojo, pero existen ya estudios de perfusión que te dicen exactamente si el intestino o el colon está apto para hacer anastomosis. Hay que usarlos. ¿Cuándo vamos a hacer una anastomosis primaria? ¿O cuándo vamos a utilizar una ostomía? De hecho, deberíamos poder hacer una anastomosis primaria y esto va a depender del paciente. Si el paciente tiene lesiones perforadas o tiene obstrucción y tiene inestabilidad médica intraoperatoria, peritonitis generalizada, lo mejor es hacer una cirugía por etapas, es decir, no hacer una anastomosis primaria, hacer una colostomía, y cuando el paciente esté lo suficientemente compensado, se le hace una restitución del tránsito, se hace una anastomosis. Entonces la anastomosis primaria va a depender del estado del paciente. Repito, si es un paciente que tiene peritonitis, que tiene inestabilidad, no es adecuado hacer una anastomosis primaria. ¿Qué es primaria? Hacer una anastomosis inmediatamente. Mejor es hacer un abordaje por etapas. Algo que se ha utilizado demasiado es los drenes, ¿no? A veces dejamos drenes hasta por gusto. Y hay estudios que te dicen que no hay diferencia entre colocar drenes y no dejarlos, ¿no? No hay un beneficio real. Y ahí hay una serie de metaanálisis que encuentran iguales tasas de
de fugas clínicas, radiológicas, mortalidad, uses o no uses el drenaje. Entonces, ¿qué se debe hacer? No utilizar indiscriminadamente el drenaje. ¿Es mejor la anastomosis intestinal en un plano que la de dos planos? ¿Qué dice? ¿Es mejor la anastomosis de un plano o la de dos planos? ¿Cuál es mejor? Yo les he relatado cuáles son los planos que se tiene que hacer, ¿no? La serosa, después la mucosa y después otra vez la serosa. ¿Qué es mejor? Hacerlo ¿qué es en un plano? Que de una sola vez cojamos todas las capas y hagamos la anastomosis. ¿Qué es mejor? ¿Tener un plano o dos planos? ¿Ah? ¿Dos planos? Pues en esos estudios, que se los dejo para que los revisen, se demuestra que no hay diferencia. No hay diferencia en utilizar dos planos o un plano. Nuevamente, si tú sabes hacerlo con un plano, con un plano. Si puedes hacerlo en dos planos, hazlo en dos planos. Pero no hay diferencia. Ahí les dejo para que los revisen. Bueno. Gracias.